Fernando Checa es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense, fue Premio Nacional de Historia y director del Museo del Prado entre el año 96 y 2001. Y aunque es muy conocido por sus publicaciones abundantísimas en arte y cultura visual de la Europa de los Habsburgo, está aquí, aparte de por razones de amistad y porque fue mi director de tesis, es decir, por razones de prestigio, y aquellos que queráis hacer la tesis conmigo ya sabéis lo que tenéis que hacer en el futuro. Yo creo que, o así ha sido considerado, y creo que es cierto, un poco el inventor de lo que podríamos llamar las nuevas exposiciones históricas, ¿no? Desde la primera de ellas, que imagino que estará harto de oír referencias a la misma, Reyes y Mecenas, en 1992, a Felipe II, príncipe del Renacimiento, en el 98, Carolus en el 2000, Isabel la Católica, la Magnificencia y un reinado en 2004, o la materia de los sueños Cristóbal Colón en 2006. Exposiciones que cito porque yo mismo tuve la suerte de participar en ellas. Pero él, como digo, no está aquí tampoco en razón de su experiencia en estas muestras o por su campo de especialización, sino por las últimas exposiciones que ha hecho, en las que yo creo que ha dado una cierta vuelta de tuerca a estos prototipos anteriores, fundamentalmente, que es la principal razón por la que está aquí, por su Del Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial, de 2014. Una exposición donde, como ahora veremos, reliquias y relicarios del propio monasterio del Escorial, que era una de las principales colecciones de reliquias de la cristiandad en época de Felipe II, pues formaban parte fundamental del discurso creado por él como comisario, ¿no?, para la misma. Y también el arte de las naciones, el barroco como arte global, hecha en Puebla en 2016, que también demuestra un poco de una forma que ya figura en el título, estos afanes de transversalidad y expansión de fronteras que este proyecto que estamos aquí presentando pretende, ¿no? Y también otra exposición, que no sé si algo nos comentará al respecto, que prepara sobre las Descalzas y la Encarnación, es decir, los dos principales monasterios cortesanos ubicados en Madrid que tenían grandes colecciones de reliquias y donde, a su vez, estos relicarios constituían micromuseos, un poco a la manera de estos tesoros que Nathalie nos ha expuesto ahora mismo. Así que, esperando mucho de esto en la presentación que vamos a ver ahora, pues sin más, te doy la palabra, Fernando. Bien, muchas gracias. ¿Dónde está? Está el teclado aquí. Y la presentación. Es que la presentación. Bien, pues muchas gracias, Juan Luis, que hago extensiva también a Marina Alcalá por invitarme a este simposio, ¿no?, sobre un tema tan interesante y tan, de cierta manera, novedoso desde el campo de la historia del arte, como son las reliquias. Efectivamente, es un tema que, a pesar de su enorme importancia en los lugares donde se conservan reliquias, es decir, iglesias, monasterios, etcétera, ¿no?, el proceso de desacralización del siglo XIX, o XVIII-XIX, hasta la actualidad, ha relegado estos objetos al campo no de la curiosidad, sino casi de la superstición, ¿no? Cuando yo hablo a amigos e incluso historiadores del arte del interés y la importancia clave para un edificio, para las ciudades o para un país, para una monarquía o para lo que sea, tenían las reliquias en la Edad Media y Edad Moderna, pues se ríen, ¿no?
No voy a citar una anécdota porque no puedo, pero ya la última vez que ha pasado esto ha sido ayer en una reunión, que tampoco diré cuál es, pero que pues un colega se reía de este tema, ¿no? Prestigioso ese colega. Y invité a venir a esta conferencia también un poco en broma. Que es algo que sigue causando casi hilaridad el interés por estos objetos relegados como a un asunto de superstición en un mundo como el actual, de superstición religiosa, en que ese tema pues está, digamos, desprestigiado, por lo menos desde el siglo XVIII. Pero realmente yo creo que no he oído las intervenciones anteriores, pero la que acabo de oír es bien clara, no es así. No es así de ninguna de las maneras. Y estudiando el arte, la historia del arte en sus fuentes, que es como hay que estudiarlo, pues uno se da cuenta que en determinados lugares, como por ejemplo el edificio que estamos viendo aquí, que todos conocemos como el Monasterio del Escorial, no se explica sin la importancia clave, decisiva, de los miles de reliquias y también miles de relicarios, los cuales se conservan un poco más de 300, no, pero había miles, 5.000 seguramente, que influyeron en la propia disposición arquitectónica del edificio, en los recorridos rituales que se hacían por el edificio, en la disposición de los altares, de los 40 y tantos altares de la Basílica del Monasterio del Escorial, de los altares relicarios del Monasterio del Escorial, situados también en lugares decisivos tanto de los espacios propiamente sagrados, como era la Basílica, como de los espacios a medio camino entre lo sagrado y lo profano, como era el Palacio del Rey, el cuarto del Rey y el cuarto de la Reina, no se explica sin ese interés por las reliquias. Cualquiera que lea una fuente tan decisiva y tan mal leída, vamos, tan no leída hasta hace poco, como son los libros de entregas de Felipe II al Escorial, esos libros de entregas se han leído en la versión resumida que hizo el padre Zarco en los años 30, destacando pinturas, esculturas y menos objetos religiosos y los relicarios, porque los intereses en aquella época no iban por ahí. Pero si uno lee esos libros de entregas de manera completa y ordenada cronológicamente, veremos cómo el Escorial no se explica tanto por los cuadros, ni siquiera por la arquitectura, sino por las reliquias, ¿no? Como ciudades enteras, muchas veces, como Venecia, pues pasa exactamente lo mismo. Las iglesias, la Basílica de San Marcos, el recorrido por las iglesias relicarias, con sus relicarios de una ciudad tan importante como Venecia, pues tampoco se justifica. Los peregrinos iban a Roma o iban a Santiago de Compostela o iban a Venecia a adorar las reliquias. Es decir, que las grandes estructuras culturales, viajeras, que hilaban edificios, monasterios, a través de caminos por Europa, pues se explican a través de las reliquias. Claro, pero todo eso cayó en desuso y ahora pues causa casi hilaridad, ¿no? La Iglesia Católica tampoco ha contribuido mucho porque no ha negado la validez sagrada de las reliquias en la actualidad, pero porque no puede. Sería negar uno de sus elementos más decisivos, pero luego en el Vaticano II, el Concilio, aparece ahí 4 líneas sobre las reliquias y se acabó, ¿no? Bueno, esa es la situación en la cual culturalmente estamos. Yo creo que el papel del historiador es mirar
no la situación actual, tratar de explicar la situación actual, por supuesto, desde los puntos de vista culturales actuales, que es lo que yo quiero explicar ahora, pero ir a las fuentes, ¿no? Si vamos a las fuentes, en primer lugar, del Escorial, nos encontramos con que está ese gran documento de los libros de entregas. Hay un inventario solo de las reliquias, único de las reliquias, un inventario no publicado en el archivo del Palacio Real. Están todos los documentos que autentifican, a la manera del 16 y del 17, las reliquias, las llamadas auténticas, que sí que están recientemente publicados, casi crípticamente publicados, pero publicados. Y está también la gran crónica del padre Sigüenza, que va describiendo el monasterio del Escorial y que casualmente al final, cuando redacta 3 capítulos como resumen, dedica uno a la pintura, que es el que todos los que hemos estudiado el Escorial casi no sabemos de memoria, la cita del Greco, las citas de Tiziano, las citas pero hay un capítulo dedicado a los ornamentos, tema del cual no voy a hablar porque es un tema absolutamente decisivo también, y también despreciado, a pesar de los inmensos tesoros conservados, esos ornamentos aquí en Madrid, en estos conventos que también hablaré, de las Descalzas y la Encarnación, y en el Escorial en menor medida, ¿no? Porque fueron expoliados fundamentalmente en la época de la invasión francesa y luego en la desamortización. Y el tercer capítulo que dedica especial es a las reliquias, ¿no? Pues eso también nos debe hacer pensar que para una fuente que escribe a principios del 17 y que tiene la experiencia de la construcción del Escorial en la segunda mitad del 16, como es el padre Sigüenza, dedica nada menos que un capítulo a las reliquias, igual que lo está dedicando al tema de la pintura, ¿no? Elementos que yo creo que nos tienen que hacer reflexionar acerca de la importancia y el significado histórico que tenía en su momento, que no se agota solamente en el sentido religioso, ¿no? Como seguramente habrá salido ya también intervenciones de este simposio, el conseguir una reliquia tiene un valor religioso, pero tiene también un valor político, tiene un valor cultural, muchas veces igualmente importante. Y, desde luego, para el caso de Felipe II, el conseguir las reliquias de determinados santos españoles ligados a sus fundaciones o a ciudades como a él, que a él le interesaban, ¿no? Desde San Lorenzo, por razones obvias, las reliquias de San Lorenzo, las reliquias de Santiago, las reliquias de San Eugenio, las reliquias de los Santos Niños en Alcalá de Henares. Todo eso fueron labores inmensas de esfuerzo económico, de viajes, de estudio, los viajes del erudito y anticuario español Ambrosio Morales a las iglesias de Asturias y demás por orden de Felipe II para ver qué había allí. Es decir, todo eso es un esfuerzo cultural que tiene que ver con la recuperación de una idea de la monarquía que le interesaba a Felipe II, de la Iglesia en relación con la monarquía, y por eso construye el Escorial, los santos, reivindicación de santos españoles dentro de San Isidoro y demás, dentro de una determinada idea política. En fin, trasciende realmente el tema devoto desde todos los puntos de vista. Y es un tema también como digo, de política a secas y de política cultural de primerísima importancia. Felipe II llenó el monasterio del Escorial con estas 7.000 reliquias y estos miles de relicarios en prácticamente todos los lugares del edificio, hasta las bolas de los chapiteles, ¿no? Que serían protegidos por esas reliquias, en los altares, sobre todo en los altares de la Basílica
que son más de 40 altares, allí estaban también las reliquias de los santos, cuya efigie aparecía en la serie de pinturas de Navarrete y otros pintores, de los pintores españoles. Pero dedicó 2 lugares especiales a armarios relicarios, ¿no? Aquí estamos viendo uno de ellos en los testeros de la basílica. De manera que cuando se abren esos altares, que se abren muy pocas veces, antes se abrían más en determinadas festividades, ahora prácticamente no se abren, es muy complicado abrir estos, y peligroso, ¿no? Porque casi se caen las puertas pesadas cuando se abren, que aparece el cielo, ¿no? Como dice el padre Sigüenza en su bella prosa, ¿no? de finales del siglo XVI. Hay un altar dedicado a los santos y otro que está en relación con la parte del Palacio del Rey, que ahora veremos, y el relicario dedicado a las vírgenes y santas, dedicado a la parte del cuarto de la reina. Cuando se abre, vemos lo que estamos viendo aquí, se cierran las puertas, este es el relicario de las santas, y aparece en obra de Chúcaro la Anunciación, y se abre y aparece otra vez la escena de la Anunciación, el momento de la llegada del arcángel. Y esto lo vemos desde la iglesia, ¿no? Lo vemos desde la basílica. Pero en la parte de atrás, que la fotografía no deja ver, también es practicable, también se puede abrir. De manera que cuando el rey o la reina o la hija del rey salía de sus estancias, y eso Felipe II lo hacía, pues salía de su estancia, salía de su aposento y se abría por detrás la puerta y se adoraban, el rey adoraba las reliquias por la parte de atrás. Es decir, que estaba integrado en el circuito del rey. Por eso decía antes que las reliquias y los armarios relicarios y la disposición tiene que ver también e influye de manera muy directa en la disposición arquitectónica del edificio. Bien, aquí tenemos el altar que está decorado con las historias de San Jerónimo, no el santo patrono de la orden religiosa que gobernaba el Escorial, y este es el relicario de los santos que da a la iglesia, perdón, al aposento de su majestad. Bien, cuando me propuse la exposición Arte y Maravilla, que es un poco el tema en el cual quiero centrarme, pues había la oportunidad de exponer bastantes de los relicarios que pues aquí este no es el... Sí, aquí está. Bastantes de los relicarios que se conservaban y se conservan en esos armarios que acabamos de ver. Pero por toda una serie de razones muy variadas, la perspectiva que realicé es una perspectiva distinta a esta más propiamente histórica o historicista que he tenido en la exposición hasta el momento. Las razones fueron 2. Una, perfectamente asumida por mí como comisario, que era el interés de mostrar el valor, digamos, artístico, el valor formal, el valor estético de estas piezas, que, como vemos en la vitrina de aquí detrás, abajo, que es la que mejor vemos, es bastante alto, es muy abstracto,
tiene una relación grande con determinados valores también formales de la arquitectura de Juan Bautista de Toledo y de Juan de Herrera de El Escorial, y entonces planteaba una reflexión sobre cómo la gran arquitectura de El Escorial tenía también su reflejo en el mundo de estas que podríamos llamar microarquitecturas de los relicarios escorialenses. Otra razón, digamos, sobrevenida, pero que venía a completar todo esto, pero que es muy significativa de la situación, es que el permiso para poder exponer estos relicarios por parte de la Orden Agustina, que actualmente regenta El Escorial y que dio absolutamente todas las facilidades, pero sí que puso una condición de que las reliquias propiamente dichas, no los relicarios, pues no se expusieran, se extrajeran, siempre que fuera posible, y se mostrara pura y duramente lo que es el relicario. No entraba en contradicción realmente con la primera idea. Además, la gente decía, bueno, esto es un objeto sagrado, un objeto de adoración, y eso era la razón, digamos, de los agustinos. Otra razón no específicamente religiosa, bueno, qué horror, ver huesos, eso la gente no va a salir horrorizada, me da yuyu ver huesos, tal, no sé, una cosa un poco... esas palabras las he oído muchísimas veces, por eso, aunque sea un término coloquial, lo estoy empleando aquí. Bueno, pues como hay que asumir eso, de todas las maneras, pues obviamente lo asumí. De manera que en la primera sala de la exposición queríamos presentar, digamos, el edificio de una manera que no fuera excesivamente tópica, un edificio tan conocido, un edificio tan fácil de visitar desde Madrid, un edificio sobre el cual se ha escrito tanto y se han hecho tantas exposiciones tampoco hace tanto tiempo, pues se me ocurrió que en la presentación del edificio, que sería obviamente con las láminas maravillosas de la serie de Herrera y Perret, pues haría muy buen juego el énfasis arquitectónico tan puro, tan abstracto, que hace Juan de Herrera en esa serie de láminas con la pureza y abstracción de determinados tipos de relicarios, como estos que señalo aquí, relicarios columna, relicarios en forma de obelisco y de pirámide, temas tan escorialenses desde el punto de vista arquitectónico, o del tema de los templetes de planta central, aludiendo a la importancia clave que, aquí lo vemos también, arriba, es que yo lo veo peor, arriba, pues el tema de la planta central, pues tenía tiene en el edificio la cúpula, el panteón, el sotacoro, en fin, el patio de los evangelistas, en todas partes en El Escorial está el tema de cúpula y planta central, desde la gran arquitectura a la pequeña arquitectura, incluso la microarquitectura de los relicarios. Es decir, que la reflexión era una reflexión sobre la arquitectura del Escorial, sacando algunos de los relicarios más espectaculares, como este de cristal de roca, que también es el tema, ¿no?, del templete de planta central, o uno de los más espectaculares, el llamado el Duomo de Milán, ¿no?, que lo vemos aquí en la exposición y aquí como está habitualmente en el armario con sus reliquias, ¿no?, que aunque es una arquitectura que no tiene que ver con el Escorial, pero sí que es una reflexión arquitectónica más o menos clasicista en el relicario del monasterio del Escorial. Es decir, que esa sala, además, se complementaba con un vídeo de imágenes que, basado en dibujos de la época conservados y sobre todo las láminas de Perret, iba señalando pues los círculos o los cuadrados, las formas geométricas perfectas
que es uno de los temas que interesaba a la arquitectura de El Escorial. Y se acompañaba, lo vemos aquí, porque una de las ideas de la exposición fue otorgar protagonismo a los relicarios y que fueran las obras de arte más conocidas y más importantes, entre comillas, según la historiografía habitual, pero eso es lo que queríamos un poco reorientar, actuaran como explicación, casi, no peyorativamente, casi, digamos, como decoración, ¿no? de los relicarios. De manera que, junto con el vídeo este que se ve aquí, se colocó este cuadro de Sánchez Coello, de San Jerónimo y San Agustín, que es uno de los cuadros de la Basílica, de la famosa serie de santos de la Basílica. ¿Por qué? Porque San Agustín tiene, eso ya lo estudió muy bien Kubler y mucha más gente, encima de la Ciudad de Dios, esa especie de maqueta escorialense o de alusión al Escorial, del Escorial como Ciudad de Dios, que es también una visión del Escorial con un patio perfectamente cuadrado, ¿no? En realidad es como una reducción del sistema de patios del Escorial. Es decir, que la primera sala presentaba la idea del monasterio a través de las reliquias y a través del tema de las formas geométricas no perfectas. Bien, en la siguiente sala, que los cuales los relicarios tenían un gran protagonismo, se expuso una selección de los bustos relicarios, ¿no? Veis que es bastante grande. Son bustos relicarios muy tardíos, incluso algunos pueden ser ya de Juan de Arfe y de su taller, puede ser incluso del reinado de Felipe III, porque Felipe II fue donando reliquias desde el principio, y otros miembros de la Casa de Austria, y hasta el final. Realmente la gran entrega de reliquias final se hace el último año de la vida del rey, con una procesión solemnísima en el Alcázar de Madrid, y del Alcázar de Madrid esa procesión va al Escorial, donde se vuelve a hacer otra entrega, la entrega allí de las últimas reliquias, de manera que los relicarios que las cubren se hacen ya, y el rey muere poco después, se hacen ya inmediatamente después de la muerte de Felipe II. Pero bueno, todos estos bustos relicarios, que son santos perfectamente identificados en los inventarios, perfectamente identificados en las inscripciones, perfectamente identificados en los libros, en los documentos de las auténticas que me he referido antes, pues forman, desde mi punto de vista, algo que podríamos llamar como un archivo, es decir, no tanto casi una colección ni una biblioteca, sino un archivo. Son tantos, claro, quedan 300, pero había muchísimos más, ¿no? Que la idea era presentar la doble idea, por un lado, de tesoro, ahora comentaré esto, y también de archivo de la Contrarreforma. Considerar al Escorial como un archivo de santos, un lugar, como dice el padre Sigüenza y otras fuentes de la época, donde se salvan no solamente las almas y los fieles que rezan, sino también las imágenes y los restos de los santos que son perseguidos en la Europa protestante. De manera que Felipe hace como una especie de archivo de la Contrarreforma, un archivo de santos en el Escorial. Y de ahí, por eso, que en el montaje, pues aludiendo a este tipo de armarios, pues se colocó una selección de esta manera que estamos viendo aquí. Archivo y tesoro, ¿no? Tesoro tiene que ver también con maravilla, por eso la exposición se llamaba Arte y Maravilla en el Escorial. La palabra maravilla no es una palabra vacía, ¿no? Puede ser en la actualidad.
que es maravilloso y tal, se dice de todo. No, la palabra maravilla, en el contexto de las reliquias y de los relicarios y del coleccionismo de maravillas, ¿no? Del siglo XVI, pues tiene un sentido muy preciso que pues veremos, se sabe y se estudia así desde el principio del siglo XX, por lo menos desde el libro de Schlosser. Entonces, el tema de la maravilla se ha perdido en buena medida en el monasterio del Escorial por los expolios, por las desapariciones y por los robos, que no son todos de los franceses, porque es muy fácil achacar todo a los franceses cuando se han robado cosas hasta hace poco tiempo, ¿no? Pero siempre hay un chivo expiatorio en los expolios de arte español que son los franceses. Pero bueno, hay muchos españoles que han expoliado desde Mendizábal hasta nuestros días y se lo han achacado los franceses. Bueno, pues realmente de esas maravillas que había en el Alcázar y que había en el Escorial, luego queda muy poco. Solamente una de las piezas clave es esta arqueta, llamada arqueta de Isabel Clara Eugenia, una pieza restaurada en el XIX, aunque bastante bien conservada, con vidrios también milaneses, es la única que queda. Y por eso se destacó de esta manera dentro de la idea de archivo y tesoro del Escorial. De manera que el segundo de los aspectos era archivo y tesoro en el Escorial, centrado no tanto en el campo, como digo, de la pintura, como en el campo de las reliquias y de los relicarios. La idea de tesoro se enfatizaba también en la siguiente sala, sacando algunos de los relicarios de estos tipos, pala de altar, más espectaculares, ¿no? en una de las vitrinas, y la idea de archivo y de clasificación en algunos de los dibujos que se conservan en la biblioteca de Palacio Real, con proyectos de armarios relicarios como de Mora y demás, que no se llegaron a realizar. Bien, en esa misma sala aquí veis este dibujo que acabamos de ver en otro lado, enfrente estaban estos vacíos, estos están llenos, absolutamente repletos de reliquias, son ya piezas seguramente de principios del XVII, que albergan esa última donación de reliquias de Felipe II, que obligó a hacer los armarios altos encima de los que hemos visto al principio, quitando bastante luz a la basílica, cosa que criticaban mucho. El propio padre Sigüenza critica, ¿no? El aspecto oscuro de la basílica se debe también a esa gran cantidad de reliquias que al final obligó a cegar algunos de los puntos de luz. Pero con esto a mí me interesaba también entrar en el tema de la arquitectura, una arquitectura, digamos, ya fines del XVI, principios del XVII, cómo los armarios relicarios y los relicarios en sí tienen una reflexión sobre la arquitectura, no solo la arquitectura de formas puras del Escorial, sino la arquitectura clasicista escurialense y un poco post-escurialense, por eso, y hay bastantes, aquí seleccionamos 6 con distintos tipos de frontones, ¿no? Aludiendo al juego clasicista y un poco manierista de la arquitectura de fines del siglo XVI. Bien, y la exposición, aunque no terminaba ahí, en una de las salas grandes del monasterio, perdón, del Palacio Real, que es donde se celebró, luego se hizo una versión más reducida, pero también muy interesante, porque en el propio Escorial, porque permitió integrar elementos del edificio, pues en el Palacio Real se hizo una gran vitrina en el centro de unas salas grandes donde se exponía la mayor parte de los relicarios de la exposición. Aquí vemos la vitrina desde un lado y aquí desde el otro. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio es insistir en la forma arquitectónica de los relicarios, ¿no? Otra vez las pirámides, pero una variedad tipológica mayor que en la primera sala, y ponerla en relación
son formas arquitectónicas clásicas, formas arquitectónicas que tienen que ver con el interés por la antigüedad, que es uno de los tópicos del Renacimiento, y por una antigüedad cristiana, ¿sí? Una antigüedad cristiana que era la que le interesaba recuperar a Felipe II, y por eso mandaba buscar reliquias en todas partes y en Roma también, obviamente. Entonces, ese tema de la antigüedad cristiana, que es absolutamente decisivo en el Escorial, se aludía a través de estos relicarios, pero también a través de la manera de que servía de exponer, por ejemplo, algunas de las piezas también fantásticas de los ornamentos sagrados de tipo textil, que están decorados con el tema de los grutescos, el tema de la decoración anticuaria romana que se descubre en el XVI y que se emplea en todas partes como motivo decorativo, estos grutescos que aparecen también en los ornamentos sagrados, y enfrente, ¿no? Están colocados, y esto es algo muy desconocido, en algunos de los la primera vez que se exponían, la colección de dibujos de los que sirvieron para el taller, para el obrador de textil del Escorial, también dibujos de temas ornamentales basados en la antigüedad. Es decir, que lo que se pretendía es hacer, centrándolo en las reliquias, una reflexión sobre el tema de la antigüedad en el Escorial, en formas arquitectónicas clásicas, grutescos. El cuadro que se colocaba también como comentario, no como protagonista, sino como comentario, era este que estamos viendo aquí, de San Pedro y San Pablo, de Navarrete el Mudo, alusión clarísima a el cuadro, nada menos que al fresco de la Estancia de la Asignatura de Rafael, de Platón y Aristóteles. Es muy parecido. Aparecen los dos santos fundadores de la Iglesia en un contexto romano de ruinas, y se exponía también, abierto por esta página, el libro de las Antigüedades de Roma de Francisco de Holanda, ¿no? Que también está en la Biblioteca del Escorial, y otros libros como los dibujos atribuidos a Muciano de la columna trajana, para demostrar, también en la Biblioteca del Escorial, para demostrar que el tema anticuario es un tema esencial para entender el Escorial, para entender la corte de Felipe II, y cómo cuadros, libros, ornamentos sagrados y relicarios, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí y lo que también me interesaba más en la exposición, se colocan en el centro para demostrar esa unidad formal, esa unidad también ideológica y cultural del monasterio del Escorial. De manera que los relicarios, que no las reliquias, se exponían en esa exposición atendiendo a valores culturales, a valores estéticos, a valores formales, y no tanto a valores religiosos, por las razones que he dicho antes. Pero claro, obviamente tenían también un sentido religioso. Pero la idea de la exposición era contextualizarnos en el tema de la maravilla, en el tema de la antigüedad, en el tema de las formas geométricas perfectas y en el tema del archivo de santos de la Contrarreforma. De una manera, pues, original o relativamente original, de presentar algo que en principio no resulta atractivo al gran público, y que luego muchos de los visitantes que me comentaron me dijeron que lo que más, bastantes, de todo tipo, gente digamos, más aficionada y gente muy profesional, que sí les había llamado la atención esa manera de presentar objetos muy poco conocidos como las reliquias, sin hablar solamente o únicamente del tema devoto o el tema religioso. Y eso fue un poco la intención de cómo se expusieron esta cantidad de relicarios, que yo creo que es la vez que más se han expuesto relicarios del Escorial. Quiero terminar con una reflexión. No sé si se espera. Sobre
La exposición que está preparando el Patrimonio Nacional y de la que soy comisario y que se abrirá en principio en Semana Santa del año que viene, digamos en primavera del año que viene, sobre los dos conventos patronatos reales de Encarnación y de Descalzas Reales. No voy a hablar de la Encarnación, el relicario de la Encarnación es el más conocido porque es el que está abierto al público y además se acaba de publicar el catálogo de su colección. Sí quiero hablar del relicario de las Descalzas, del cual pues mucha gente habla y es mucho menos conocido por su dificultad de acceso y porque realmente está en buena medida sin estudiar. El relicario de las Descalzas, esto es la iglesia actual de las Descalzas, ¿no? Que es una iglesia que no es la primitiva, porque se incendió en el siglo XIX, desgraciadamente, pero el convento está bastante bien conservado, ¿no? El relicario es este espacio que vemos aquí, es decir, que está justo detrás de la cabecera del altar mayor, en medio de esta zona del edificio, que es fundamentalmente la zona del palacio, que construyó Juana de Portugal y en la cual habitó la princesa Juana y luego la emperatriz María y los personajes reales, pero fundamentalmente estos dos, en el 16 y en el 17. Esta zona, esta de aquí, es visitable por el público. Y todo el resto es el monasterio, que no voy a hablar de él porque es uno de los sitios más ricos de obras de arte, pinturas, ornamentos, sobre todo ornamentos textiles. Tiene más de 1000 absolutamente maravillosos, la mayoría de ellos, y desconocidos en un 90%. Algunos se podrán ver en la exposición, otros no, porque no hay sitio. Pero bueno, voy a hablar del relicario. El relicario de las Descalzas, lo que vemos ahora es que es esto. Lo que vemos ahora en el relicario de las Descalzas no es el primitivo relicario, es la remodelación a la que Felipe IV somete el relicario de Juana de Portugal, ¿no? El relicario de Juan, eso no quiere decir que no sea un lugar fantástico. Ahora hablaré un poco de él y de algunas de sus piezas. Pero el relicario de Juana de Portugal lo podemos conocer a través de un documento relativamente poco conocido que, a pesar de que se han publicado los inventarios, algunos de los inventarios de Juana muy recientemente, este inventario, de manera extraña, no sé bien por qué, aunque porque se cita varias veces por la autora de esta publicación, que es Almudena Pérez de Tudela, pues no aparece publicado. No voy a entrar en el análisis del documento, porque también sería muy largo. Esto es el libro, está en el archivo de Palacio. Es un inventario que además tiene partes ilustradas, lo cual le añade más interés. Aquí os muestro una página de estas con ilustraciones de cruces y algunos otros objetos, pero me interesa porque en un momento dado describe el relicario, ¿no?, antes de la remodelación de Felipe IV. O sea, a espaldas del altar mayor, en donde comulgan las monjas, hay una capilla de bóveda, la mitad de lo alto, con cordelillo sembrado de estrellas doradas. Lo cierran 2 puertas de nogal y tiene 5 gradas cubiertas con un paño de lienzo colorado con listas y labores de oro. Describe bastante bien los textiles que adornaban el sitio. Debajo hay una alcatifa, o sea, una alfombra alcatifa de muchos colores. A los lados, 2 paños de lienzos de la India, ¿no? Tema muy interesante. El tema este de la India, lo exótico, en Juana es fundamental. Encima de las gradas hay un altar colorado y amarillo con frontal de volantes de seda listada de oro.
Y luego dice, en medio tiene 4 columnas de madera estriadas y doradas que sustentan un cielo que en medio tiene unos fondos dorados en que están enganchados 32 espejos cristalinos. Debajo de cada columna hay una S que carga sobre otra columna formando 40 repartimientos de madera dorada. Los cierran 156 vidrios cristalinos y encima de ellos hay una capillica de dicha madera. Y a continuación va hablando de los repartimientos y cita todas y cada una de las reliquias, de los relicarios, su procedencia, que la mayoría es regalo a Juana de su hermana María, que todavía está en el imperio, es decir, que el relicario de Juana es sobre todo un relicario que viene de Centro Europa, aparte de la aportación de su madre, la emperatriz Isabel, en un documento de mayor interés, porque incluso te permite reconocer algunas piezas que se conservan, como esta que vemos aquí, el arca de Jan-Nitzer, que es el relicario más espectacular y más importante de toda esta colección de lipsanotecas habsbúrgicas, que son fundamentalmente 3, Escorial, Descalzas y Encarnación. Bueno, muchas de estas reliquias y relicarios se pueden reconocer en este inventario, otros no, estos no suelen aparecer porque son posteriores, seguramente traídos por María. La colección de relicarios y altarcillos sobre piedra es espectacular, tanto aquí como en la Encarnación. Aquí vemos lo que debe ser un residuo, un recuerdo de esas capillitas y tal, que cita el documento del legado de Juana, y en la parte superior, o sea, aquí arriba, aparece también como una especie de archivo, sería los ornamentos en tela interesantísimos, seguramente serán posteriores del siglo XVIII, de estas calaveras realmente espectaculares, ¿no? Que se conservan en este lugar. Y a los pies, veis otra, y a los pies, sobre estas telas, ¿no?, que según Ana García, y seguramente será así, deben ser de la época de Felipe IV, ¿no? Pues Ana García es la conservadora de las descalzas reales, ¿no?, que conoce esto perfectamente, pues hay todo esto, estos enconchados absolutamente maravillosos, ¿no?, y nunca fotografiados, y decenas de objetos que, si queréis que os diga la razón, todavía no sé, como esto no se podrá ver, porque es un espacio muy pequeño, qué sistema expositivo voy a seguir. Si el sistema tan abstracto de la exposición del Escorial, o si no hay tanto recelo al asunto del carácter sagrado de huesos, reliquias y demás, hacer algo más alusivo a ese carácter de maravilla que tenían estos lugares. Además, las descalzas de Juana, no solamente tenía este relicario, el coro, eso no lo voy a leer porque no me da tiempo, el coro que se remodela en el 17, y ahora sabemos muy bien, después del último artículo sobre el tema, muy bien estudiado en la revista Reales Sitios, el coro, cuando se hace la tumba, ya pues, bastantes años después de su muerte, de la emperatriz María. Entonces, claro, se desmonta el coro primitivo. El coro tenía 4 altares, que vienen muy bien descritos en este documento, que eran 4 altares relicarios. Es decir, que las descalzas era un lugar en el cual las reliquias, igual que en el Escorial, invadían todo. Y luego hay también unos documentos que está estudiando Victoria Bosch, una tesis dirigida por Víctor Mínguez y por mí en Castellón, que está estudiando las ceremonias a través de los libros de ceremonias inéditos de las descalzas, y allí se ve claramente lo que tenían que hacer las monjas cada día, lo que tenían que rezar,
por dónde tenían que ir la procesión, sacar las reliquias si es que había, por dónde tenían que ir las reliquias, qué capillas había que abrir, que cerrar, es decir, un sitio vivo, ¿no? La exposición querrá dar también esa idea de un sitio vivo, como en la actualidad lo es, ¿eh? Las Descalzas todavía sigue siendo utilizada por las monjas en sus juegos, con los niños Jesuses, con la Virgen de la Dormición y otros lugares absolutamente espectaculares, ¿no? Desde el punto de vista artístico, religioso, antropológico y demás. Entonces, la idea de la exposición es explicar esto, porque en estos lugares sí que hay obras de arte importantes, los Gregorio Fernández, por supuesto, de la Encarnación y otras piezas, pero no es el Escorial, no es lo que era el Alcázar. Allí no hay Tizianos, no hay... Bueno, había un Frangélico maravilloso, ¿no? que ahora está en el Prado y seguramente Francisco de Asís, el rey, pues estará en el infierno por la excomunión que tuvo que sufrir por dejar sacar esa pieza admiración ahora de la colección del Prado. Pero quitando esa pieza, regalo del Duque de Lerma y pocas cosas más, no hay esa colección de, por supuesto, de Tizianos y de Rubens y de esas cosas que vemos y había en el Alcázar y en el Escorial. Son sitios de menos valor artístico, si queremos, pero de un valor para entender la religión de la Casa de Austria, las ceremonias de la Casa de Austria, los valores religiosos, pero también políticos, porque tal como se estudia en la actualidad también estos lugares, con los personajes que lo gobiernan, ¿no? Lo gobernaban, de la alta aristocracia y de la misma realeza, eran lugares de intriga política y de intriga política femenina, pues es un poco la idea que a mí me gustaría dar en la exposición que se desarrollará en las salas del Palacio Real, donde se hizo la del Escorial, pero también se van a incorporar el mayor número posible de salas para sacar esas piezas espectaculares de más relicarios y de telas, ¿no? Los paños funerarios de Juana, de la emperatriz María, palios del siglo XVIII espectaculares, estandartes barrocos de la Capilla del Milagro. En fin, una riqueza inmensa que nos indica y que nos da realmente que estos lugares están más vivos incluso, por supuesto, que el Escorial, ¿no? Que ha pasado tantas cosas, o que el Alcázar, que ya no existe. Bueno, pues yo creo que es un tema, a mí me parece que haya un proyecto de investigación sobre este tema dirigido por Belén Alcalá y Juan Luis González, pues que colabora tanta gente interesante, me llena de absoluta satisfacción porque, como bien sabes, hay para varias tesis e incluso varias vidas de estudio de estos objetitos pequeños, grandes, pequeños como el tamaño de una lenteja, como dicen a veces los inventarios, y grandes, pues como la arqueta esta de San Víctor, de Jean Michel, sin los cuales no entenderemos un aspecto esencial de la cultura habsbúrgica y de la corte de los Austrias en Madrid y, de paso, también en Viena. Bueno, pues muchas gracias.